Hoy día es miércoles 11 de junio, miércoles 11 de junio, el título de nuestra lección, ahí está en la pantalla, hermanos. Por favor, confirmen si se ve la presentación, denle una lectura a ese título. ¿De qué vamos a tratar en esta mañana? Amán y Satán, Hermano, dice hermano. Muy hermano, bien, gracias, hermanos. Gracias, gracias. Amán, dice, ¿no? Amán y Satán, ¿no? Amán y Satán. ¿Algún comentario, alguna pregunta también? ¿Quién es Amán? ¿Quién es Satán? Eh, a ver, ¿por qué se pone sus dos nombres allí, no? Juntos. Hermano, lo veo ahí, en primer lugar, en A lleva acento, en E los dos terminan A-E-N también, hermano, qué coincidencia. Amán y Satán. Amán Ah, es digamos, un ministro de Asuero, que comienza con A, Asuero, A también Amán, así. Y entonces este Amán representa al dragón, ¿no? Y, y Satán también lo utiliza a este Amán, así que las cosas están en conflicto terrible, 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 lo que ha de suceder más adelante también, hermano. Así que, ¿qué características tiene ese fruto durante la lección que vamos a estudiar, ¿no? Y también eh, es símbolo de que va a suceder en los tiempos finales, ¿no? ¿A quién va a perseguir Satanás? Al pueblo remanente. ¿Y por qué no persigue al resto? Porque ya los tiene en su mano. Entonces Satanás se va a ocupar más en perseguir a nosotros, a los cristianos, que obedecemos la ley de Dios y tenemos el testimonio de Jesús, y no pues al resto porque no tienen, ¿no? Entonces se va a ocupar más en nosotros que en el resto. Gracias, hermano. muy bien, gracias a ti, hermano. Sí, pues, hermanos, así como dice nuestro hermano, en medio de este conflicto, aquí estamos, hermanos. Y entonces, Amán, como probablemente sería el primer ministro Gusto. de este rey Asuero, ¿no? Del reinado de Persia, hermanos, y ahí estamos estudiando la historia de Esther, ¿no? Entonces ahí aparece este hombre importantísimo que está puesto por encima de todos, Amán, y que, como dice nuestro hermano, tiene una comparación con también Satanás o Satán, ¿no? Que también era uno de los ángeles primeros, vamos a decir que su creación, Dios creó a este ángel muy importantísimo, pero sin embargo, hermanos, pues tuvo un comportamiento, ah, el que ha generado pues este problema, ¿no? En el cual nos encontramos en el conflicto, ¿no? Bueno, hermano Bueno, Marcelino, gusto. participe, hermano, participe. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, hermano. Ok, buenos días con todos mis hermanos. Será bueno recordar también la historia de nuestro país. Estaba recorriendo el año 1910, 1911, 12. En nuestro país no había libertad de culto, solamente una religión acaparaba. Pero si retrocedemos un poco más, cuando llegaron los españoles, dejaron una ley en que los descendientes de los incas, el pueblo que lleva apellidos nativos, ¿no es cierto? No tenían derecho a la escuela. Las escuelas estaban solamente para los españoles y los mestizos, hijos de españoles con los nativos. 400 años de esclavitud. Solamente les daban coca y aguardiente a todos sus descendientes. No, no debía. Ciro Alegría escribe en su libro, dice, estos simplemente deben, mejor será cortarle la mano si van a la escuela o al cuartel. Para eso sirven ellos. Esa ley era. ¿Quiénes la aprobaban? El gobierno,
la curia de ese tiempo, los terratenientes, porque les convenía que haya esclavitud a fin de que los terrenos sean cultivados gracias a la obra humana de los campesinos con apellidos de los incas y además se le pagaba solamente con aguardiente y coca, nada más. No se podían bañar, ni siquiera todo un año podían estar así, hasta que apareció un hombre llamado Zúñiga Camacho en 1901, en Puno, levantó una escuela. Este Zúñiga Camacho tiene origen del Cusco, su mamá es de Anta. Camacho lleva su apellido de su mamá y en Moquegua aprendió a leer, escribir. Un curita de apellido Zúñiga le enseñó, y en honor a eso lleva ese apellido de Zúñiga Camacho. Empezó a levantar una escuela, pero los enemigos se levantaron. Justamente monseñor de Puno, de apellido Ampuero, fue con 200 personas a quemar su escuelita. Y estaban allí varias personas, ya habían aprendido a leer, escribir, y el monseñor le extiende la mano para que se arrodille y bese su mano, y no lo quisieron. Lo trajeron arrastrando a la cárcel y le apoyaba el prefecto de Puno. Pero todo eso no estoy inventándome. Hay un diario, un periódico, La Unión de aquellos tiempos, está hablando todo eso. Pero fueron a Lima, el pastor Fernando Stahl, en 1915 aparece la libertad religiosa por primera vez desde la larga lucha. Parece que en ese tiempo estaba presidente José Balta. Recién, con el apoyo de los estudiantes de San Marcos en las calles apoyando todo eso, una lucha tremenda en nuestro país. Recién gozamos de la libertad religiosa, así como los países de Europa y también de Estados Unidos. Pero en Perú había un esclavismo. Recién tenemos escuelitas para los campesinos. Recién en la década del 60 ha habido escuelas en Guarujani, en Chara, en todo. El gobierno Belaúnde mandó a hacer eso, pero gracias a los centenares de escuelas adventistas que ha habido en Puno. Esa es nuestra historia. Cuando alguien se pone en lugar de Dios, hay vejámenes de la libertad, así como de la lección que estamos estudiando. Muy bien, gracias hermano Marcelino por su participación, haciendo comparación, ¿no? Y justamente de eso se trata la lección, hacer una comparación entre este primer ministro, lo vamos a llamar ahí Amán, y, y Satanás, ¿no? Y Satán, ¿no? Hacer esa comparación, qué de parecido hay, ¿no? En su comportamiento, vamos a decir, ¿no? De Amán y de Satán. Bueno, vamos a ver la lección, hermanos, participen, pregunten. Vamos a ver aquí, Hermanito, hermano. Sí, hermana, participe. buenos días con todos. Amán y Satán, ¿no? Amán y Satanás, instrumentos de maldad, pero Dios tiene siempre el control. Y el versículo de Esther 3:13 nos dice, ¿no? Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, un mismo día. Imagínense qué terrible, ¿no? En esta porción, ¿no?, de la escritura vemos el plan perverso de Amán contra el pueblo de Dios, una figura del accionar de Satanás, quien siempre busca destruir al pueblo del Señor, pero así como Dios en su soberanía frustró los planes de Amán en los días de Esther, hoy también guarda a su pueblo del enemigo. Puede tramar maldad, pero Dios siempre tiene el control. Defiende a los que en Él confían. Por ejemplo, podemos ver en China comunista
Nadie puede leer la Biblia. Las personas allí leen la Biblia a escondidas, pero cuando los encuentran, los torturan, los meten a la cárcel, a veces hasta lo matan, ¿no? Y realmente es terrible. Satanás como quiera callar a todas las personas que amamos a Dios, ¿no? Que aman a Dios. Y es el enemigo perverso que está acá en la tierra. Y por eso, gracias a Dios, nosotros tenemos esa libertad de seguir estudiando su palabra. Amén, hermanito, amén. Amén, hermano. Amén, 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 hermanos. Muy bien. Así que, hermanos, pensemos, ¿no? En este personaje de Amán y Satanás. Pero, hermanos, yo cambiaría el nombre de Amán, ¿no? Para que nosotros reflexionemos, podría estar mi nombre, tu nombre, hermano, en vez de Amán. Por ejemplo, ayer estudiamos acerca de Moisés. Moisés en cierto momento de su vida tuvo ese comportamiento de Satanás, así como Amán, ¿no? De repente nosotros también somos tan igual, ¿no? Nos comportamos de esa manera, ¿no? Fácil de señalar, ¿no es cierto? Pero ahora hay que reflexionar, hermanos. Hay que reflexionar bastante, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Por qué este Amán, ¿no? Hizo un decreto, o sea, claro, bajo el permiso, ¿no? Del rey Asuero, hizo un decreto, hermanos, ¿no? De matar realmente, pues, no a una persona que no le adoraba a él, pues, que no se inclinaba ante él, aunque en una ley había, ¿no? Que debían inclinarse, ¿no? Ante Amán, todos, al primer ministro. Cuando pasaba por la calle, todos tenían que inclinarse o arrodillarse, hacer reverencia, ¿no? Y el que no se inclinaba era, pues, este Mardoqueo, el tío de Esther, Esther. ¿no? Ajá. Y entonces ahí pues no, entonces, oye, ¿por qué no te arrodillas? ¿Por qué no te inclinas? Oye, mira, hay una ley y vas a hacer mal. Y nada, pues no, le insistían, le decían, oye, inclínate, inclínate, la gente les, pero él nada, pues. Al final le acusaron, pues le dijeron, mire, ese Amán no se inclina a ti, le dicen. Se molestó grandemente, pues, este Amán, ¿no? Y entonces para él lo que hizo, no solamente quería matarlo a él, sino ahora se enteró que era judío, entonces dijo, no, a todos judíos los voy a matar, porque los judíos, así como nosotros los cristianos hermanos, no nos podemos inclinar pues ante una persona, no podemos nosotros hacer una reverencia de adoración o, o reverencia, ¿no? Digamos, a, La a una criatura. persona, claro, a una criatura o algún objeto, ¿no? Solamente ante Dios, pues, ¿no? Entonces es un principio que había en el pueblo de Dios, no en el pueblo judío. Y de igual manera, nosotros también, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, ¿por qué este Amán, pues, no estábamos diciendo, llega a esa condición de querer matar a todos, hermanos, no solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos? Hay un decreto que ese decreto que nadie lo podía cambiar, porque el rey Asuero incluso le dio su anillo. El anillo es pues, importante, con ese sello se ponía y nadie podía cambiar, ni el rey, nadie podía cambiar ese decreto. ¿Y cuál era el decreto? Como ya decía nuestra hermana Rosa, el decreto que es, no, no sé, hacían no sé si eran, así como se echan los dados para ver qué número sale, es el azar, ¿no es cierto? Entonces le llamaban pur. Entonces, no sé cómo harían ese sorteo. Y cayó pues el día, uno de los días, no recuerdo qué día, pero es del último mes del calendario de judío, Adar, creo que se llama Adar. Entonces cayó pues, ya. Marzo. Entonces, ese mes, ya, ese último mes del calendario judío, un determinado día, ya ese día se les va a matar a todos, hombre, mujer, niños, todo, y a los judíos, no solamente a los judíos y quitar todos sus bienes, apropiarse, ¿no? Matarlos, decreto era eso, ¿no? Para matar.
La pregunta que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué llegó a ese estado, a esa condición, ¿no? Amán, de hacer eso, hermanos, de hacer eso. Y pongámonos nosotros en su lugar. ¿Cuándo nosotros haríamos eso? O de repente estamos haciendo eso. Alguno tiene que reflexionar ahí, hermanos, ¿no? ¿Por qué? Y comparar también con Lucifer, que era pues un ángel perfecto, bello, hermoso, inteligente, sabio. Dios lo hizo así. ¿Y pero por qué él ahora está levantado en contra de Dios? Se ha levantado en contra de Dios, ha engañado a tercera parte de ángeles y sigue en la guerra, pues busca la muerte, ¿no? De cada uno de sus hijos y también persigue, como ya dijo nuestra hermana también, ¿no? Hay lugares. ¿Por qué la gente se comporta en este mundo también de esa manera, no? Por Bueno, el hermano, orgullo, por el ya orgullo, ahí está el una respuesta. odio y la ambición desmedida, ¿no? Entonces, él tenía envidia, ira o resentimiento, ¿no? Deseo de venganza. La maldad no siempre comienza con grandes acciones, sino con pequeños pensamientos no corregidos. Por eso Jesús enseñó a perdonar, a amar incluso a los enemigos y a vencer el mal con el bien. Mi hermanito está en Romanos 12:21. Amén. Muy bien, pero son comportamientos, ¿no? Comportamientos. Eh, hermano. entonces, termino esto, hermano, ¿no? Para que reflexionemos. Los comportamientos como nuestro comportamiento de nosotros también. ¿Por qué, digamos, desobedezco yo la ley sabiendo que es una ley que Dios me dice? ¿Por qué? ¿O por qué yo hago también eso? ¿Por qué muestro mi orgullo de repente? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde viene eso? Pues, ¿qué es lo que está pasando en realidad? ¿Cuál es la causa, no? ¿Cuál es la causa de que Amán se haya comportado de esa manera o también Satán, o sea, se haya tomado esas decisiones? ¿Cuál es la causa? Uno se pregunta, ¿no? Y hacernos un análisis de nosotros mismos, hermanos, ¿no? Porque la lección es para nuestra enseñanza, pues, hermanos, ¿no? Sí, hermano Celso, algo querías decir. Sí, hermano. La causa es la posesión de la tierra. Quiere poseerse, quiere agarrarse. Lo que no es tuyo, lo que no es suyo, eso es el causante, ¿no? Ahora también es igualito. Si comienza de poco, como es la hermana Rosa, y va agrandando más y más, y la posesión, comprando qué, una casa, dos casas, tres casas, posesionarse. Igualito de la movilidad de carro, uno, dos, tres. Igualito de ropa, uno, dos, tres, montón y todo. Y entonces, ¿esto qué es? La codicia, ambición, hermano. Está, entonces ahí funciona qué? La adoración a dioses. Y, y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo. Y nada que eso, todo contra, contra, contra. Esto es lo que pasa en este mundo y Dios lo contrario es que quiere que le adoremos a Él porque Él merece, Él creó el cielo y la tierra y entonces Él quiere que amemos unos a los otros. Eso es que, ¿dónde está el mandamiento, el decálogo? Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermanos. Preguntas, hermanos, que yo me estoy haciendo también. Es malo Bueno, tener, justo. termino, hermanos, esta idea, ¿no? Es malo tener, digamos, ya, quiero tener dos, tres, cuatro, cinco carros, un edificio de 50 pisos, todo. Es malo la riqueza, eh, pero en el fondo yo estaba leyendo un poco de mayordomía, hermanos, pero en realidad, hermanos, no es malo siempre y cuando todo lo que tú tengas, tienes un carro, digamos, ya, y lo uses para el servicio de Dios, está al servicio para la honra y la gloria de Dios, ¿no? Y ves que no, esto no alcanza, ¿no? Para llevar tal vez a los hermanos. Voy a comprar otro carro, hoy así. Bueno, en tu trabajo también, pero todo lo pones al servicio de Dios, todo para la honra y gloria de Dios, casas, todo. No, no es malo ser rico, tener riqueza, sí, siempre y cuando lo utilices para el servicio de Dios.
¿no? Entonces, el problema es cuando no se usa para el servicio de Dios. Justamente ahí es donde tenemos que pensar. De repente tú tienes algo, tenemos una casa, de repente, o un carro. ¿Cómo lo estamos usando? ¿Y qué pasa si alguien de repente tu carro lo ensució, no sé, te molestas? No sé. Entonces, ahí es donde tenemos que reflexionar, aplicar a nuestra propia vida, ¿no? ¿Dónde está el problema? Sí, por eso estaba preguntando, ¿no? ¿Dónde está el problema, por ejemplo, del orgullo? ¿Por qué uno es orgulloso? ¿Por qué uno es orgulloso? ¿Dónde está el problema, no? ¿Cuál es la causa de que yo sea orgulloso, no? O que, no sé, pero son preguntas que habría que analizar y aplicarlo también a nuestra. Sí, hermano Marcelino, participe. Bien, hermanos, ¿dónde está el problema? ¿Por qué esto está bueno? ¿Porque aquello está malo? Recordemos el conflicto cósmico empieza en el Edén. Es justamente por la adoración. Y nuestros primeros padres tuvieron dos hijos. Uno es Caín y otro Abel. Abel, aprendiendo del ejemplo de sus padres que ofrecían un corderito como holocausto, como ofrenda para Dios, trajo el mejor cordero que representaba a Cristo. Pero Caín no lo hizo. Trajo frutos de la tierra. Nunca Dios había pedido eso. Y Abel fue aceptado sus ofrendas, la forma correcta de adoración, y Caín no fue aceptado. Por lo tanto, se llenó de ira y lo mató a su hermano, pero antes que lo mate, Dios conversó con Caín, le dijo, si bien hicieres, no serás recompensado, pero si tú te encaprichas de hacer mal, mira que el pecado está a las puertas. Pero Caín lo mató a su hermano. Y cuando vemos que esto avanza más, vino Jesús a esta tierra a redimirnos, el diablo en el desierto le dijo, no es necesario que mueras en la cruz, mira, todo esto fue dado a mí. Claro, en el Edén, a- Adán, al obedecer a Satanás, perdió el control de este mundo. Él era el jefe. Ayer hemos estado estudiando eso. Y se lo pasó el título de propiedad de esta tierra al diablo. Y él es el príncipe de esta tierra. Y le dijo, no mueras, yo te lo doy, a mí me ha sido dado. Si te arrodillas delante de mí, le dice, la adoración. El diablo quiere que se le adore. Pero Jesús le dice, al Señor tu Dios servirás, escrito está. Al final le dijo, vete Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, dice, yo soy tu Dios. No tengo que adorar a nadie, sino solamente al Dios que creó el cielo y la tierra. Allí es, Amán quiso que se le rendiera pleitesía, adoración prácticamente, no todos, porque el rey mandó de esa manera, pero el siervo de Dios que estaba en ese tiempo, el tío de Esther, no quiso arrodillarse. De ahí viene el problema. Y en el último tiempo igual también va a haber el conflicto entre el pueblo de Dios y los que no lo son, la forma de adorar correcta en el día correcto que Dios lo dijo desde el principio. Eso es el plan, el conflicto cósmico que nos lleva en la división, los que adoran a Dios correctamente y los que no lo quieren hacer. Acotando ahí algo más, ¿no? Acotando. Para reflexionar, Amán eso quería, pero y Mardoqueo lo ha calentado a propósito, o es que por molestarle nomás no quería inclinarse, no quería saludar. También en Amán no había ese deseo de provocarle. No sé, eso me hace pensar, ¿no? Amán que ya sabemos que quería, que se inclinen, que le saluden, pero ¿y Mardoqueo por qué no lo hacía?
una reflexión, quisiera, ¿no? A ver, opiniones. Ya, hermano, la respuesta es lo siguiente. Mardoqueo se besaba la mano a Amán, entonces, ¿esto qué estaría haciendo? Idolatría. Entonces, Dios no quiere idolatría, sino que quiere que rindamos adoración a Dios, al Creador, el que hizo todo lo que estaba Amán allí, todas las regiones, todo. Entonces, la adoración correcta era a Dios, lo que quería hacer o lo que quiso o lo que ha hecho Mardoqueo. Pero Amán era lo contrario y no le gustó. ¿Y por qué no le gustó? Porque Satán entró en su mente, en su corazón. Entonces Amán tenía que contradecir a Mardoqueo y Mardoqueo contra Amán. ¿Por qué? Porque él estaba correcto, él estaba en el lugar que corresponde como criatura. Eso es, hermano. Amén, amén. Muy bien, hermanos, sí, pues como dice el hermano Celso, la pregunta también se podría hacer en el sentido de que el Señor Jesucristo fue confrontado, se confrontó, ¿no? Con Satanás, ¿no? Entonces, Satanás, ¿no? Le dijo, mira, no te hagas problemas, Señor, con mis palabras, ¿no? No te hagas problemas, simplemente mira, yo te doy todo, no va a haber problemas, te doy todo este mundo porque es de mí, te lo doy, pero con una condición que tú simplemente te arrodilles, me adores, ¿no? O sea, le dice Satanás eso al Señor. Entonces acá la pregunta de Raúl dice, o sea, ¿por qué Jesús no se arrodilló? Para no crear, según la pregunta que hace, no problemas. ¿Por qué no se arrodilló delante de Satanás? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué Mardoqueo no se arrodilló, no le hizo reverencia? Entonces, es un principio, escrito está, que solamente a Dios se tiene que adorar. Entonces, si a ti, hermano Raúl, te piden, ¿no? Inclinarte, adorar, claro, eso es un asunto personal, ¿no? De si tú crees en lo que dice la palabra de Dios, entonces que solamente ante Dios tienes que inclinarte, entonces no te inclines, pero te van a matar. No importa, máteme, dices, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es tu fe. A veces uno puede decir, no, pero inclinarse nada más. Por ejemplo, los jóvenes hebreos ante la imagen de Nabucodonosor, ¿no es cierto? ¿Cuánto? Habían judíos, ¿cuántos? Miles y miles de judíos. Todos se habrán inclinado pues, con esa idea, ¿no? De no hacer problema, pues al rey Nabucodonosor inclinarse y no hay problema. Pero habían tres que no se inclinaron y les sentenciaron a la pena de muerte, al horno caliente, y los han echado, hermanos. ¿No? ¿Por qué? Porque tenían fe. Y justamente de eso se trata, ¿no? De tener fe. Bueno, aparte de eso, hermanos, la pregunta que estaba haciendo, entonces, quería ahí tal vez hacer el dibujo. Varias veces hemos estado aquí, hermanos, em, ilustrando de repente, hermanos, ¿no? Y algo que me parece que, a ver, vamos a ver aquí. Ajá. Eh, a ver, con este color aquí. Tengo mi lápiz aquí. Estaba hablando, hermanos, aquí de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios. Ya, hermanos, el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Siendo el creador, ¿no es cierto? Pero el Hijo de Dios, pues en forma humana, ¿no? Dios en forma humana, como el hermano mayor, o sea, el pariente cercano, que vino a redimirnos todo, ¿no? Porque por ejemplo, ¿qué dijo, hermanos? Vamos a recordar sus palabras. Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir, ¿no? Miren, siendo el creador, ¿por qué no dijo, a ver, adórenme a mí? Soy vuestro Dios, adórenme a mí. ¿Por qué no dijo eso? A ver, a ver, tráigame esto, tráeme aquello. No, no, no dijo. Él lavó los pies de sus discípulos, ¿no? ¿Por qué? Porque siendo diosa,
Porque él dijo, no he venido a servir, a ser servido, sino a servir, ¿no? Eh, ¿Y por qué bueno, aquí ponemos a Satán, digamos, ¿ya? Satán, ya. Porque él sí, como dijo nuestro hermano Marcelino, no, nada que ver con servicio, pues. Entonces lo que él busca es adoración, ¿no? Adoración. ¿Por qué? ¿Y por qué no este ángel, como se le ha creado para que sirva y no sirve? Entonces, hermanos, la respuesta a esta pregunta, ¿no? Que siempre es el fondo, ¿no? El fondo de todo lo que estudiamos día tras día, hermanos. El Señor Jesucristo, hermanos, como ser humano, Él tenía comunión con quién? Con el Padre. ¿A qué hora se levantaba, hermanos? Temprano. ¿Qué hacía? Estaba en comunión con su Padre. Entonces aquí está la comunión, ¿no, hermanos? A ver, a ver, aquí. Listo. Entonces, hermanos, tenía comunión con su Padre, ¿no? Bueno, aquí algo ha pasado. Ya, a ver, ya aquí está. Estoy escribiendo la palabra comunión, comunión. Eh, ¿Y por qué Satanás fue creado? Pues por Dios perfecto, sabio, inteligente y para servir, por supuesto, ¿no? ¿Y por qué él no sirve? Pues, ¿no? Si no busca adoración, es orgulloso, desobediente, rebelde. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Es que esto es importante saber, hermanos, ¿no? Él, bueno, aquí, debería tener comunión con el Padre, porque Dios lo ha creado, pero aquí le pongo una X, entonces no tiene comunión, pues se ha separado. No comunión le voy a poner ahí, no comunión. Simplemente es eso, hermanos, no tener comunión, o sea, no depender, en otras palabras, la palabra dependencia. Se vuelve independiente, pues Satanás, se separa del Padre y de ahí viene la idea de ser adorado. De ahí viene el orgullo, de ahí viene todos los pecados, la mentira, el asesinato, el adulterio, todo viene, hermanos. ¿Por qué? Porque uno no tiene comunión con Dios, no depende de Dios, sino depende de sí mismo. Mientras el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro pariente cercano, Él sí nos ha mostrado su ejemplo, tenía comunión, humilde, hermanos, obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y estaba acá para servir, ¿no es cierto? Entonces ahí está, ¿no? En el fondo, ¿de dónde viene el orgullo? ¿De dónde viene ese deseo de ser adorado? Hermanos, de no tener comunión con el Padre. Nada que ver. Claro, teóricamente uno puede conocer todo, la Biblia y todo, pero no hay esa comunión con el Padre, no camina con el Padre. Pues el Hijo caminaba con el Padre hacía todo a través del Hijo, ¿no? Pero Satanás no había cabida, ¿no? De Dios en su ser. Independientemente él hacía. Y cuando uno es independiente, no es humilde, entonces se corrompe. De ahí surge en nosotros. Entonces, si nosotros hacemos alguna cosa mala, tenemos que darnos cuenta que nuestra comunión con Dios está fallando. Teóricamente podemos saber, pero en la práctica no estamos caminando con el Señor, porque si estuviéramos caminando con el Señor seríamos muy obedientes, serviríamos, haríamos todo lo que Jesús hizo, haríamos eso. Entonces ahí está, ¿no? En el fondo, no, eso, hermanos, que Hermanito, no perder. Sí, hermana, participa, hermana. podemos leer en Ezequiel 28, 15, 17, ¿no? Ver el orgullo de Satanás, ¿no? Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
O sea que Satanás estaba orgulloso de él, era un ángel perfecto, ¿no? Entonces, por eso él se rebeló contra Dios, por el orgullo, porque todos los ángeles le adoraban a él, ¿no? Le escuchaban a él. ¿Por qué ha engañado a la tercera parte a través de los ángeles? Porque él era como un Dios para él, para el resto de los ángeles, pues, ¿no? Amén, Muy bien. hermanito. Hermanos, tal vez ahí, ¿no? El ejemplo que ponía, hermanos, vamos a pensar las riquezas, con el dinero y la plata. Cuando una persona tiene comunión, ¿no? Con Dios, todo lo pone al servicio de Dios. Claro, Y entonces cuando no, o sea, cuando no tiene comunión con el Padre, con Dios, entonces uno se mira a sí mismo. Ah, yo soy rico, yo tengo este título, tengo este maestría, este doctorado, todas esas cosas, ¿no? Yo soy inteligente, yo soy sabio. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene comunión con el Padre, no es humilde, ¿no? Porque todo el que tiene comunión con el Padre pone todo al servicio. Entonces reconoce que Dios es el dueño, que no somos dueños, y entonces estamos acá, ¿no? Agradeciendo a Dios, ¿no? Porque todo viene de Dios. Bueno, hay una diferencia ahí, hermanos, aplicándolo justamente para nuestra vida, cómo estamos nosotros. Bueno, voy a ir, hermanos, a leer lo que dice la lección rápidamente, de eso trata la lección. La historia, hermanos, de Esther incluye pues a Amán, entonces el primer ministro, un personaje, hermanos, ávido de poder. O sea, este hombre, como todo ser humano, yo pienso, hermanos, tiene ese deseo excesivo de repente de tener poder. Esto cuando uno está separado de Dios, ¿no? En esta tierra, no es así, como se ha hecho, pues no, como el dueño de esta tierra, Satanás, como si fuera el padre, entonces uno sigue su ejemplo de Satanás y sigue el mismo comportamiento, pues. Por eso viene Jesús para rescatarnos, para salvarnos, pues buscarnos y salvarnos, hermanos. Bueno, entonces, el hábito de poder, pues Amán, un ser humano como primer ministro, y a quien se había otorgado pues el elevado grado de prominencia. Ahí dice la Biblia, hermanos. En el imperio era prominente, el primero, por encima de todos los demás príncipes, hermanos. ¿Dónde dice? Esther 3:1 dice, después de esto el rey Asuero engrandeció a Amán, dijo, no, a Amán, quien era hijo de Amedata, Agageo, y lo ensalzó, dice, y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Mira, estableció la autoridad de Amán, dice, ¿no? Tenía la máxima autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él, ¿no? Era un hombre importantísimo, pues Amán, y el rey Asuero lo colocó pues así por encima de todos. Ahora, nos dice que en Ezequiel y en Isaías, como nuestro hermano también ya lo mencionó, Ezequiel 28 y Isaías 14, ¿no? Ahí qué dice de Lucifer, ¿no? Que toma símbolo también, ¿no? Como el rey de Tiro, aquí en Ezequiel dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, hijo de hombre, le dice, eleva una elegía sobre el rey de Tiro. O sea, una canción triste, fúnebre, ¿no? Canta así para este rey de Tiro, porque era un símbolo, este rey de Tiro. Tiro era pues lo máximo en ese tiempo, una región económica, lo mejor que había, ¿no es cierto? Otra Entonces, cosita, hermano, de repente sí, para recordar ah, nomás, Moisés, Moisés digo, José, José ha tenido ese mismo cargo, ¿no? Ese cargo que ahora tiene Amán. Otro que ha tenido, Daniel, también tuvo ese cargo, ¿no? Pero en ellos no se encuentra pues, ese deseo de ser visto como lo máximo, que le adoren, eso no se encuentra, ¿no? En la conducta de Daniel ni de José, hermano. muy bien, gracias. Sí, pues, hermano Raúl, ¿no? Sí, ahí está este José, por ejemplo, cuando lo vendieron sus hermanos, dice que en ese momento hizo un compromiso serio, ¿no? Con Dios. Y ese compromiso deberíamos hacer nosotros, serio con Dios, ¿no?
¿Cuál fue su compromiso? De depender plenamente de Dios. Entonces, así es que, a pesar que estuvo como esclavo y salió y llegó a ser el primer ministro, digamos, ¿no? De Egipto, y fue humilde. Él no se engrandeció, no dijo adórenme, a pesar que sus hermanos lo vendieron, lo quisieron matar. Y cuando vinieron ahí donde estaba él, ¿acaso se vengó? Más al contrario, buscó su bien de ellos, perdonó. No, entonces es así cuando uno tiene comunión con Dios, ahí la tentación, por ejemplo, de la mujer de Potifar, su patrona, ¿no? Quería hacerle caer en pecado. Él temía a Dios, respetaba a Dios. ¿Cómo voy a hacer ese pecado? Yo está delante de Dios y está mi patrón, es su esposa de mi patrón. ¿Cómo voy a hacer eso? Temía a Dios, respetaba a Dios. ¿Y qué de Daniel? Llegó a ser primer ministro también de Babilonia. ¿Y cómo era? No dice que oraba 3 veces al día. Estaba en comunión, lo máximo que hacía era la comunión con Dios. Por eso era humilde y era el primer ministro, ¿no? A diferencia, bueno, este Asuero, pues nada que ver con Dios, ¿no? No conocería nada de Dios, porque al enterarse de que el pueblo judío sí conocía a Dios, obedecía sus mandamientos, por eso obedecía los mandamientos de Dios, por eso no se inclinaba, pues, ante él. Y eso odió, ¿por qué? Porque el espíritu que él tenía, como no tenía comunión con Dios, sino con Satanás, ese espíritu de Satanás estuvo en él. Entonces, por eso quiso matarlo, pues no a Mardoqueo y también matar a todos los judíos. Entonces, hay una tremenda diferencia y en el fondo, hermanos, el principio es la comunión que se tenga, la dependencia que se tenga de Dios o no se tenga. Entonces, nuestro comportamiento viene pues a ser fruto de eso, ¿no? Si realmente estamos en comunión o no estamos en comunión. Bueno, voy a leer, hermanos, esto. Hermanito, antes Sí, de que sí, lea, Mardoqueo era fiel a Dios. Los judíos sabían que inclinarse ante una persona es un acto de reverencia, ¿no? Podía interpretarse como un acto de adoración o idolatría. Por eso que Mardoqueo no se inclinaba pues ante Amán, ¿no? Entonces, como hombre fiel a Dios, no estaba dispuesto a rendirle honor a un hombre orgulloso y enemigo del pueblo de Dios, sobre todo uno que despreciaba a los judíos. Porque dice, Amán era descendiente de Amelech, como usted decía, ¿no? Amán era agageo, descendiente del rey Agag del pueblo de los amalecitas, enemigo histórico de Israel, imagínense. Dios había declarado guerra eterna contra Amelech. Éxodo 17:16. Por su oposición a Israel, esto da un trasfondo histórico y espiritual. Mardoqueo sabía que Amán representaba a un enemigo de Dios y de su pueblo, ¿no? Orgullo y poder de Amán. Amán quería que todos se inclinaran ante él por orgullo, no solo por respeto. Mardoqueo se negó a rendirle ese tipo de honor a un hombre que se exaltaba a sí mismo, ¿no? Entonces Mardoqueo no se inclinaba ante Amán porque era un acto contrario a su fe y a su identidad como hijo de Dios verdadero. Su lealtad a Dios era más importante que agradar a los hombres, aun si eso ponía en peligro su vida y la de su pueblo. Amén, hermanito. amén, amén. Entonces continuamos, hermanos. Ahora estamos haciendo la comparación con Satán, ¿no? Con Satanás. Entonces, con la figura del rey de Tiro, o sea, ese es un símbolo de Satanás, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Hijo de hombre eleva una elegía sobre el rey de Tiro, o sea, una canción triste, no fúnebre, contra el rey de Tiro, o sea, contra este ángel, pues Lucifer, que se rebeló contra Dios. Dile, así dice el Señor Dios. ¿Qué dice Dios? Tú eras el sello de la perfección, o sea que Lucifer, este ángel, era pues sello de la perfección, hermanos, lo máximo, lleno de sabiduría, así lo ha hecho Dios, sabio, perfecto en hermosura, era hermoso, pues hermanos, así era pues así lo ha hecho Dios, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esa canción triste, hermanos? La tristeza. En el Edén estabas en el huerto de Dios, miren, estaba juntamente con Dios ahí,
no, este ángel, Lucifer, toda piedra preciosa, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Hermanos, la vestidura pues era lo máximo, de rubí, de topacio, y el de amantes, el berilo, ónice, el jaspe, el zafiro, de turquesa, de esmeralda, todas las piedras de oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. Así le ha hecho Dios una ropa especial. El día que fuiste creado, creado, dicen, ¿no? O sea, Dios lo ha creado, pues fueron preparados, todo eso, ¿no? Y continúa, dice, tú querubín protector. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando, pues, justamente de este ángel. Era un querubín protector de alas desplegadas. Yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, ¿no? Juntamente con Dios estaba ahí. Perfecto eras en tus caminos, mira, eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado, así era, perfecto, hermanos, hasta que la iniquidad se halló en ti, hermanos. Ya hemos explicado, porque él se independizó de Dios, se miró a sí mismo, que era hermoso, bello, ¿sabe? Y quiso a él, ahora independientemente de Dios, ser Dios. Se le viene la idea de ser Dios, el orgullo y tantas otras cosas, ¿no? Se le viene. ¿Por qué se independizó? Se separó de Dios. Ya no tuvo comunión con Dios. Y cada uno es libre, pues todo ser creado es libre, tiene libre albedrío. Ahora, tú, hermano, yo podemos mantener esa comunión o no también, pues no. Decir, no, yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Entonces, uno tiene que decidir, está decidiendo cada instante de su vida, ¿no? Entonces, de ahí se genera el problema, ¿no? Con este ángel que le estamos llamando Satán, ángel rebelde, ¿no? Isaías 14, 2, en Isaías 14 de igual manera, y ya también como este es un simbolismo del rey de Babilonia también, ¿no? También símbolo de Satanás, ¿no? ¿Cómo has caído? Dice, ¿cómo has caído del cielo? Oh, lucero de la mañana, o sea, Lucifer, pues no, era un lucero de la mañana, ¿no? Como una luz, hijo de la aurora, así era, pues, ¿no? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, ahí está, le viene la idea en su corazón. O sea, ¿qué significa, hermanos, eso que la idea que viene? Pues no, ¿recuerdan lo que dice la Biblia, hermanos? Que en nuestro corazón, ¿cómo es? ¿Es terrible o no? Nuestro corazón es corrupto, nuestro corazón es malo, malo, de todos, de ti, de mí. Es así, hermanos. ¿Quién va a confiar en su corazón? O sea, cuando piensa en tu corazón, es pensando en ti, estás independizado de Dios. Entonces él dice, pero tú dijiste en tu corazón, o sea, independientemente de Dios, él en su corazón, ¿qué pensó? Subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Ahí está. Cuando uno se mira a sí mismo, ya piensas de esa manera, ser como Dios. Voy a levantar mi trono, así junto al trono de Dios, no me voy a sentar así. Bueno, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Imagínense la idea. Es así, por eso un ser humano, ¿no? Se cree, ¿no? O sea, el orgullo viene de allí. ¿Por qué? Porque está independizado de Dios. No hay comunión con Dios, sea quien sea, ¿no? Sin embargo, dice, ha sido derribado al Seol y a lo más remoto del abismo. Bueno, la situación final de Satanás va a ser así, ceniza va a ser, pues no, al final no, después de haber tomado esa decisión, también la consecuencia tiene que asumir, pues no, las consecuencias, ¿no? Bueno, se encuentran algunos paralelos, hermanos, entre Lucifer y Amán, ¿no? Un malvado enemigo de Dios y de su pueblo. Las intenciones generales de Satanás se ponen de manifiesto pues en la historia de la tentación de Cristo en la que lleva a Jesús a un lugar elevado para mostrarle los reinos del mundo, ¿no? Eso como habíamos comentado ya. Otra vez dice, ¿no? En la tercera tentación me parece que es esta, otra vez el diablo le llevó, ¿no? A Jesús a un monte muy alto, hermanos, y le mostró, pues, ¿no? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahí está, hermanos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Ahí está.
Esa es la intención, ¿no?, del enemigo. Y el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. No. Entonces, el postrarse así, ya estás teniendo otro Dios, pues, ¿no? ¿A quién te postras? Ese es tu Dios, pues, ¿no? Entonces él le dijo, todo esto te daré. El diablo le dice, si postrándote me adoras. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Escrito está, que solamente a Dios se le tiene que adorar. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así es, hermanos, ¿no? Entonces el diablo entonces le dejó pues y he aquí ángeles vinieron y le servían, ¿no?, a nuestro Señor Jesús. Bueno, entonces ahí está, hermanos, ese deseo, ¿no?, de cuando uno se independiza de Dios, no tiene comunión con Dios, entonces nos viene esa idea, pues, hermanos, ¿no? Cristo, como hemos visto, vino pues a redimir al mundo, a salvar al mundo y a reclamarlo como suyo y lo hizo como uno de nosotros. Este se humilló, ¿no? Jesús es el pariente redentor y por supuesto el precio que pagó para redimir, para comprarnos, para salvarnos al mundo fue muy alto, pues. ¿Cuál es ese precio? La sangre, su sangre fue derramada, hermanos. Eso no tiene costo, hermanos. Vemos en Apocalipsis que el ansia de poder y adoración por parte de Satanás conduce pues a este mundo a su crisis final. Lo que hoy en día es el mundo, es pues, la consecuencia, ¿no?, de que el enemigo, o sea, Satanás, creyéndose dueño, apoderándose de la gente, genera pues todos los problemas. Al final es pues, el causante de todo, hermanos. El ser humano simplemente es una víctima, es un instrumento nada más, ¿no? Pero justamente el Señor Jesús quiere sacarnos, ¿no?, de esa esclavitud del enemigo para que seamos hijos de Dios, pues, y podamos vivir eternamente. Sus engaños logran, pues, que la humanidad, excepto unos pocos, ¿no?, que son el remanente, ¿no? Entonces, sus engaños logran que la humanidad se maraville y adore, pues, a la bestia, hermanos. O sea, hay poderes en este mundo simbolizados con la palabra bestia, como Roma papal, Estados Unidos. Bueno, esas bestias, hermanos, son símbolos, no insultos, de poderes de este mundo, ¿no? Entonces, al final, con engaños va a lograr, pues, que todo el mundo, y ya está logrado, pues, casi todo el mundo, pues, casi el 100% adora a quién, a Satanás. Hay un remanente pequeño, ¿no? Como dice la Biblia, obedientes a sus mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o el testimonio de Jesús, que están en oposición al diablo, pues no, ¿por qué? Porque son hijos de Dios, están con el Señor Jesús. Y nosotros pues estamos allí, hermanos, ¿no? Apocalipsis 3:3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, hablando de Roma papal, ¿no? Y la tierra entera se maravilló y le seguía tras la bestia. Entonces ya la herida, o sea, el Papa Pío VI no fue encarcelado y murió ahí, pues no, Napoleón Bonaparte lo encarceló antes de Berthier, el general. Parecía que iba a desaparecer, pero no desapareció, pues no, Roma papal. Otra vez el papado está creciendo, pues, hermano. Y todos se van maravillando, o sea, ¿no? Y adoraron pues al dragón. Miren a qué punto se llega a adorar, a inclinarse, a arrodillarse ante quién, ante el diablo, al dragón, no, porque había dado autoridad a la bestia. O sea, a través de la bestia, ¿no?, de ese poder, ¿no? Si la gente, las autoridades, hasta presidentes se inclinan, pues hermanos, le besan la mano así al Papa. Eso es lo que está diciendo. Adoraron al dragón y alguno está adorando al dragón, al diablo, pues de esa manera, porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron pues a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Bueno, hermanos, eso en la Edad Media era terrible, ¿no? Y a quién no se arrodillaba pues o adoraba, ¿no?, a Roma papal, al Papa como Dios, pena de muerte, pues ahí está, era pues un hereje. Entonces te mataban pues de diferentes maneras, ¿no? Bueno, entonces recurre a la fuerza contra los pocos renuentes a ello. Entonces, ¿qué hace, hermanos, a los contra Mardoqueo? ¿No qué hace el diablo a través de Amán?
ya pues matarlo, ¿no? Y le construyó una horca, hermanos, especialmente para Mardoqueo, este Amán. Esos son deseos, pues, no satánicos, hermanos. Satanás lo posicionaba a Amán. Entonces, Amán se da cuenta de que Mardoqueo, uno de los elegidos de Dios, no reconocía lo que aquel consideraba su derecho. No, claro, él diría, no, ¿por qué no se inclina ante mí? ¿Por qué no me hace reverencia? Cuidado, hermanos, con nosotros, teniendo a veces un doctorado, o soy un ingeniero, todo, ya, o soy algo, ¿no? Ya, inclínate a mí o hazme una reverencia, salúdame. O sea, hermanos, eso nos diría pues que estamos mal, así como Satanás, ¿no? Más humilde es cuando tú no tienes más títulos, cuando uno tiene maestrías, doctorados y todo es un sabio, entonces es más humilde, así como nuestro Señor Jesucristo, el Creador, es humilde. Entonces, el que realmente pues es, vale, ¿no? Tiene realmente valores sus títulos porque es más humilde, sirve esa persona. No es para levantar la cabeza y poner en su pecho su título o su riqueza o no sé, o su poder. Bueno, ahí está el conflicto, hermanos, ¿no? Ya que no se arrodillaba, pues ni se humillaba, ¿no? A Mardoqueo ante Amán, ¿no? Por lo tanto, se llenó de ira, pues dice ahí en Esther 3, 5 y 6. Mire, cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán pues se llenó de furor. Furor, hermanos. Miren, ese comportamiento, el furor. Y él no se contentó, hermanos, con echar mano de solo a Mardoqueo. No solamente quería matar a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, hermanos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. Así que, hermanos, aquí el enemigo, pues, no, la iglesia, hermanos que obedece los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, Bueno, justo, es lo más odiado por el enemigo, pues no. Sí, hermano Marcelino, en mi participe. folleto hay un comentario que es bueno que todos sepamos. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos en la época de Esther. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo. No es que Mardoqueo hubiera hecho daño a Amán, sino que se había negado a halagar su vanidad, mostrándose la reverencia que solo se debe a Dios. La decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones, por calumnias contra ese pueblo peculiar. Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios, pero sus maquinaciones fueron derrotadas por un contrapoder que reina entre los hijos de los hombres. Ángeles que sobresalen en fuerza fueron comisionados para proteger al pueblo de Dios, y las conspiraciones de sus adversarios fueron sobre sus propias cabezas. No están dirigiendo los hombres este mundo. Tenemos que saber y estar seguros que Dios dirige los destinos de cada uno de nosotros también. Todavía dice un poquito más. La historia se repite. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados, ahora obra a fin de controlar a las iglesias caídas, para que por medio de ellos Él pueda condenar y ejecutar sentencia de muerte sobre aquellos que no adoren el domingo idólatra. Pero aunque así parezca, no libramos una lucha contra seres mortales. No guerreamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes, contra gobernantes de las tinieblas de este mundo. Habla mucho más, pero nuestra mente tiene que estar dirigido de que este mundo es de nuestro Dios. Él controla, aunque humanamente pareciera que el mundo está dirigido por seres humanos. No, Dios tiene todo controlado. Solamente nuestra fe nunca decaiga. Creemos en un Dios poderoso que salvó al pueblo israelita ya en los tiempos de Mardoqueo y de Amán,
también lo hará en este tiempo. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, ¿en qué quedó este Mardoqueo? Digo, Amán, este primer ministro, instrumento de Satanás, ¿no? Al final, en la horca que preparó para matar a Mardoqueo, él fue ahorcado, hermanos. Él fue ahorcado ahí. Y al final, hermanos, ¿qué quedó del pueblo judío? Ese día que se había decretado y no se podía cambiar ese decreto, al final, pues, se ve, ¿no? Seguro mañana se va a estudiar. Esther actúa, ¿no es cierto? También ella, no creyente en Dios, judía, esposa de Asuero, del rey Asuero. Entonces hay una estrategia que ve y pues hacen otro decreto, hermanos, porque no se podía borrar el primer decreto, entonces de que los judíos se podían defender y así que defendiéndose podían también pues matarlos a los enemigos. Y hermanos, y fue un día de fiesta, ¿no? Actualmente los judíos recuerdan ese día, lo festejan ese día, hermanos, ¿no? Porque gracias a ese decreto se han podido defender y entonces, pues, en vez de matarlos, no pudieron matar a nadie, los han podido matar, pues, más bien se han defendido, sí, y pues han logrado victoria, ¿no? Así que, hermanos, así, eso va a ser igualito en este último tiempo. El enemigo tendrá sus planes, decretos a través de Estados Unidos, tantas cosas, ley dominical, pero hermanos, al final, todo lo que han pensado decretar, ellos mismos van a ir a la pena de muerte, hermanos. Van a caer en lo mismo en lo que han. Eso es lo que en la vida práctica también cuando alguien está odiando a alguien, entonces, eso es lo que estás pensando, eso te va a venir a ti, sea quien sea tú, sea cristiano, sea cristiano. Si estás odiando, estás planificando maldad para alguien, eso lo que estás planificando te va a venir a ti. Eso es así, hermanos. Y eso es en la vida cotidiana, sucede eso, hermanos. Por eso hay que ser inteligentes, estar juntamente con el Señor, no ser instrumento de Satanás. Bueno, hermanos, dice aquí, eh, Esther, ahí está la Biblia, Apocalipsis también nos dice, ¿qué paralelismo encuentras entre estos pasajes? ¿En qué se parece la descripción que hace Juan de la iglesia remanente, como comentamos, ¿no? Y lo que hace Amán del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, Amán del pueblo de Dios, hermanos, ¿qué hacía? ¿No? Lo odiaba, pues, al pueblo de Dios, al pueblo judío, ¿no? Pero Juan, como habla acerca del remanente, es lo que más ama a Dios, pues no a su remanente, hasta la iglesia, a los obedientes, ¿no? A Dios y que tienen fe de Jesús. Bueno, vamos a leer lo que dice la Biblia rápidamente. Después de estas cosas, Esther, ¿no? Capítulo 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció pues a Amán, ¿no? Hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla, hermanos, sobre todos los príncipes que estaban con él. O sea, era lo máximo este Amán, ¿no? El primer ministro. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, todos, porque así lo había mandado pues el rey, era una orden del rey, hermanos, ¿no? Y eso, ojo, hermanos, ¿ah? Lo que el país, las autoridades, alcaldes, gobernadores, presidentes, lo que sea, o el Congreso, decreten leyes, si está en contra de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí es donde tenemos que tomar decisiones. Porque así lo había mandado, dice el rey, ¿no? Que se inclinaran, le adoraran pues a este Amán, ¿no? Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, pues y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, le dicen a Mardoqueo, oye Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Por qué no obedeces, no? Aconteció que hablándole cada día de esta manera, les decían, ¿no? Y no escuchándolos él, entonces, ¿qué hacen los siervos también? Lo denunciaron pues a Amán. Amán dicen, oye, ahí está, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío, pues ya Mardoqueo les había dicho a sus colegas ahí, siervos, ¿no? Que era judío. Y vio pues a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Miren la ira, hermanos. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo. Ese era poco. Lo matar a Mardoqueo, pero eso nada más, eso
Más que eso, hermanos, solamente no, pues ya le habían declarado cuál era su pueblo de Mardoqueo, o sea, pueblo judío, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo, ¿no? En el mes primero, hermanos, el mes que es Nisan en el calendario judío, el mes de Nisan, ahí en el año hacen un sorteo, ¿no? Eso se llama Pur. Y entonces cayó pues en el año duodécimo del rey de Asuero, dice, fue echada, dice, ¿no? Pur, o sea, como se tira, digamos, dados para ver qué número sale o la suerte o no sé. Entonces, echaron eso, ¿no? Suerte para ver qué día, qué mes mataría, ¿no? A todos los judíos. Esto es la suerte, ¿no? Delante de Amán, suerte para cada día y para cada mes del año, así hacían ellos. Y salió pues el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo pues Amán al rey Asuero, miren, ahora sí, el primer ministro van del rey y le dicen, mire, oh rey, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, creo que eran 120, ¿no? Era prácticamente casi todo el mundo, ¿no? Conocido de ese tiempo. Hay un reino, señor, este rey, ¿no? Y sus leyes son diferentes, ¿no? De las de todo el pueblo, ¿no? Y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Miren, ¿ah? Comparando con Satanás, ¿no? Que actúa a través de poderes también en esta tierra, ¿no? Supuestos cristianos también hay, ¿no? Grupos, ¿no? Entonces, que van a hacer decretos a nivel del Estado, del gobierno, los gobiernos, no decir, hay un pueblo ahí, dice, que dice, obedecen los mandamientos de Dios, guardan el sábado. Entonces, eso no conviene a todo este mundo, ¿no? Pero no quieren obedecer el domingo, estamos decretando como Día de la Familia o del clima, ¿no? Porque está cambiando, entonces no quieren, estos son rebeldes, entonces no es conveniente, hay que matarlos. Eso van a Hermano, decir, pues no, en realidad, termino esto, hermano, ya. Si place al rey, mire lo que dice, ¿no? Si place al rey, decrete que sean pues destruidos. Ahí está, mira, pide a Amán al rey Asuero, decrete usted, rey, que sean destruidos estos, ¿no? Porque tienen otras leyes. Y yo le voy a pesar 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda. Yo voy a dar plata para exterminarlos, para que sean traídos pues a los tesoros del rey. Rey está pidiendo y aún va a pagar a Amán. Entonces el rey quitó pues el anillo de su mano y el anillo es la autoridad, ¿no? Del rey. Con eso se sella y nadie lo puede cambiar. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo pues, ¿no? De los judíos y le dice a Amán, Amán, la plata que ofrece sea para ti. Y asimismo el pueblo también está en tus manos para que hagas lo que él, para que hagas de él lo que bien te pareciere, haz lo que tú quieras. Miren, el rey Azuero le dio autoridad. Entonces fueron llamados, ¿no? Los escribanos del rey en el mes primero, eso está pasando ahí en ese mes, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas, o sea, a los gobernadores del rey, a los capitanes que están sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, y a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fue enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, a todas las provincias, hermanos ya a todos, ¿no? El decreto de que tal día, el duodécimo mes, ahí en ese día, matar a todos los judíos. Esa era la orden, hermanos. Y a todos se les ha llevado el decreto. Con la orden, pues, de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, ¿no? En el día 13 del mes duodécimo, o sea, era el día 13, hermanos, que es el mes de Adán, y de apoderarse de sus bienes y quitar todos sus bienes, pues no.
Hermanos, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada pues a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día, hermanos. Miren, ese es el decreto que también va a haber pues hoy en día, hermanos, o tal vez veamos, ¿no?, los decretos que van a dar el mundo entero, ¿no? A través de Estados Unidos, el poder, ¿no?, civil y los religiosos también, ¿no? Y Roma Papal unido, ¿no? Y también las iglesias protestantes que también no guardan los mandamientos de Dios, van a unirse, van a levantar pues esa imagen, hermanos, como estamos estudiando. Hermano Celso, el tiempo ya nos hemos pasado. A ver, cortito, hermano Celso, a ver qué Ya, preguntar. hermano cortito, parece que los judíos en todos los pueblos parece que han evangelizado, los ha presentado a Dios y esto no le gustó a Amán ni a Suero, eso y lo trajo conflicto y lo trajo el fin. Entonces no fue, en vez de salir buenos, salieron mal los amanistas, ¿no? Esto es lo que pasó. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Voy a terminar leyendo. Apocalipsis 12, hermanos, dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, la mujer es símbolo de la iglesia, entonces esas alas también para escapar, ¿no? Para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentado por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Recuerden que Dios dio tiempo al enemigo, a Satanás, a través de Roma papal, para que muestre su carácter. Y su carácter es terrible, pues es así, asesino, mata, ¿no? Como herejes, ¿no? A todos, así, creyéndose Dios, ¿no? Y Mm, Y la serpiente, pues, ¿qué hace, no? Que Satanás arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. O sea que siempre utiliza el diablo. Ese agua significa gente, ¿no? Para que el pueblo de Dios sea, pues, absorbido, ¿no? Con las costumbres del mundo. Ese es el agua, ¿no? Del río. Para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues, la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Eh, Hermanos, esto significa que el pueblo, no, la iglesia cristiana escapó pues a Norteamérica y ahí ya no podía llegar el papado allí, pues hermanos, no a través de gente. Por eso se desarrolló ese país, Estados Unidos. Pero hablaría después como dragón. Entonces el dragón, hermanos, se llenó de ira. ¿Contra quién, hermanos? Contra la mujer, o sea, contra la iglesia. Y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién, hermanos? Contra el resto, contra el remanente, hermanos, de la descendencia de ella, lo que ha quedado de la iglesia ahora. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está esta palabra de Dios, hermanos. Entonces, ¿contra quién está Amaro molesto Satanás y utiliza sus instrumentos para perseguir? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pues. O sea, el testimonio, pues, es lo que Jesucristo en su vida nos ha mostrado cómo es. Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Eso implica, hermanos, que a través de Estados Unidos, desde la otra bestia, ¿no? Eh, Se va a decretar, pues, ¿no? La ley dominical para que maten, pues, a los que no guarden el domingo, ¿no? Eso es lo que ya nosotros lo entendemos, ¿no? Proféticamente y todo, ¿no? En base a la Biblia, ¿no? Bueno, a eso se está refiriendo, ¿no? Entonces, la imagen de la bestia, pues vienen a ser los decretos que van a venir, ¿no? Pena de muerte para los que no se inclinan, pues, a Roma Papal observando el día domingo. Su bandera es el día domingo, pues. El diablo ha reclamado este mundo, pero la presencia de personas que permanecen leales a Dios, que guardan sus mandamientos y refuta su pretensión de supremacía total, dice así, una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia, hermanos, en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, hermanos, la negativa persistente, porque nosotros pues se supone que vamos a negarnos no guardar domingo, sino sábado, lo que dice el Señor. Entonces, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría, o sea, el remanente, o sea, la iglesia de Dios,
De ceder, pues no ceder, ¿no? De ceder a la exigencia popular, ¿no? La convertirá pues en un objeto de execración universal. Entonces, ¿qué van a decir? Bueno, esta es la secta aborrecida, ya. A esto hay que desaparecer, hay que matarlos. Eso es lo que van a pensar. Piensa, hermano, hermana, piensa en las cosas pequeñas que ponen a prueba tu fe ahora. Entonces, ahora piensa, ¿no? Hay supuestamente libertad, tú eres libre, nadie te está persiguiendo, nadie te dice pena de muerte. Si vas a la iglesia el sábado, nadie te dice te voy a matarte, nadie te dice. Entonces, son pequeñas pruebas ahora que tú con la libertad que tienes puedes hacer, estudiar, estar en comunión con Dios. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo? Esas pequeñas cosas. Si cedes en esas cosas pequeñas, a ver, pregunta, ¿qué harás en la hora de la gran prueba? Cuando digan pena de muerte, hermano. Si ahora eres libre y de repente estás relajando, nos estamos relajando, nos estamos haciendo como Dios manda, ¿no? Y en la prueba, cuando venga pena de muerte, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Es la pregunta que hace para terminar. Voy a pedir a algún hermano que nos despida con una oración. Hermano Celso, despídenos con la oración. Ya, hermano, gracias, hermano. Hermanito, Vamos a el aprender. de Jesús es el espíritu de profecía. Amén, solo recito. Muy bien, hermana Rosa, es muy importante, espíritu de profecía, aquel que pesoteare el sábado, dice. Oremos, hermano, de rodillas, por favor. Padre Santo, eterno Señor, Dios Todopoderoso, tú eres creador del cielo y la tierra, la única adoración solamente a ti, Señor. Venga lo que venga, Señor, no tenemos fuerza para eso, pero el único, el Espíritu Santo, nos ayude para resistir, para pasar las pruebas siguientes. Por favor, ayúdenos, Dios mío. Señor, ayuda a interceder como Esther, Señor, en momentos difíciles, momentos de prueba, en momentos de juicio. Por favor, asiste con tu presencia del Espíritu Santo para enfrentar cualquier oposición, Señor, que hay en este mundo. Señor, tú es el único, Señor, que necesita adoración, nada de ídolos, Señor. Hay que eliminar, Señor, aún nosotros mismos, Señor. Podemos ser ídolos, Señor, con algún orgullo, con alguna pretensión, Señor. Por favor, ayúdenos, Señor, reconocer, Señor, discernir lo bueno y lo malo, Señor. Eterno Dios, acompáñanos este día, Señor, siempre contigo, Señor, estar estudiando tu palabra y el Espíritu de profecía que van en forma paralela. Gracias, Dios Santo, rogamos en nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Hasta mañana, queridos Amén, hermanos. amén, amén. Hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.